del Señor. Libro del profeta Miqueas, capítulo número 7, versículo número 18. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, leamos entonces la palabra del Señor en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 7, versículo número 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen a esa verdad? Leamos una vez más esos dos versículos, pero usted me ayuda ahora. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Cuántos lo creen? Pero usted no me ayudó a leer la palabra. De repente los oyentes de la radio van a pensar que estoy solo en este lugar, hermano. Mejor ayúdeme a leer con todas sus fuerzas el versículo 19. Vamos todos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hay gozo en el pueblo de Dios. Hermanos, quiero compartir esta profecía que ejerció Miqueas a causa de la profunda maldad que se estaba suscitando dentro de esta época. A manera de introducción podríamos mencionar detalles interesantes. Miqueas no podemos dar una mayor referencia de dónde provenía. Lo que él realizó fue tan preponderante, fundamental dentro de el ejército, dentro de la capacidad de los reyes que vamos a mencionar. No obstante, podríamos dar alusión de que este profeta del Antiguo Testamento encuentra tanto valor durante la profecía de tres reyes. Si usted nota en este libro, en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo número 1, versículo número 1, vamos, abra su Biblia, no la cierre. Dice en versículo 1, capítulo número 1 de Miqueas, dice que palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset en días, oiga, los reyes en los cuales él ejerció su ministerio o su profesión. Dice en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es decir, que Miqueas ejerció su ministerio contra reyes que llevaron a Israel a un periodo de idolatría, de paganismo y de sequía espiritual, vamos a decirlo. Los reyes que eran contemporáneos, precisamente hace alusión Miqueas en el capítulo número 1, versículo 1 que acabamos de leer, reyes como Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam reinó 16 años. Las referencias escriturales están en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 15 y versículo número 34. Ahí encontramos cuánto específicamente este primer personaje llamado Jotam estuvo reinando sobre la región que nosotros conocemos como de Judá. Porque recuerde que desde que se vivía la monarquía en tiempos de Salomón, inmediatamente su hijo Roboam le sucedió en el trono. Sin embargo, Dios ya había dicho que por la maldad que se había multiplicado y por la desventura desde el reinado de David, se iba a raer el reino en dos partes, lo que nosotros conocemos como el reino del norte y el reino del sur. Este reinado era precisamente donde Miqueas ejerció su ministerio, en el reinado de Judá, o conocido mayormente como el reino del sur. Era una situación de pecado.
Por ejemplo, si vamos a hablar de esos tres reyes, antes de llegar a la conclusión de estos versículos y darle una aplicación, de Jotam, se nos dice que llevó al pueblo de Israel a una situación bonanciable. Bonanciable llame a aquel rey que de alguna manera la Biblia o el segundo libro de los reyes lo registra como un rey bueno. Pero bueno, ¿para quién? Bueno, para él, porque no quitó los lugares altos donde de alguna manera el pueblo se desenfrenaba a sacrificar de alguna manera cosas que a Dios le desagradaban. Es decir, que no fue tanto un rey bueno. Cuando la Biblia hace alusión y menciona como un rey bueno, inmediatamente saca a relucir sus conocimientos en cuanto a lo que este rey, primer rey que menciona la profecía de Miqueas, ejerció. Si Jotam solo reinó 16 años, esos 16 años fueron suficientes como para llevar al pueblo de Israel a una situación de pecado. No quitó los lugares altos, no quitó la maldad, no quitó la idolatría. Inmediatamente después, dentro de ese versículo número 1, capítulo número 1, se nos menciona el siguiente rey, donde aquel ejerció su ministerio, y era el rey Acaz. El rey Acaz, a diferencia de otro, este duplicó o multiplicó lo que este rey antecesor había hecho. Acaz fue un rey perverso, tan perverso que pasó a todos sus hijos por el fuego. Algo que Dios de alguna manera lo rechazaba. No solamente pasó a sus hijos por el fuego, sino que otro detalle, hermanos, y antes de que se me escape, es de que Miqueas ejerció su ministerio siendo contemporáneo del profeta Isaías. Isaías también se dedicó a achacar o a atacar más bien a estos reyes que estamos mencionando. Como por ejemplo Acaz, en el capítulo número 7 del libro del profeta Isaías, también aparece. Resulta que le decía a Isaías que debía de arrepentirse, que no hiciera alianza, una alianza estratégica que Dios le desagradaba, que se uniera con el rey de Asiria para poder protegerle. Él le decía estas palabras a Isaías, le decía: no tentaré al Señor tu Dios. Pareciera que este rey llamado Acaz de alguna manera estaba yéndose por el lado correcto. Sin embargo, no era así. Isaías lo confronta porque sabía que en ese momento él estaba a punto de hacer una alianza estratégica, alianza que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces este Acaz no solo pasó a sus hijos por el fuego, sino que también llevó al pueblo de Israel a la idolatría, a la maldad, al paganismo, a la religiosidad. Cuando vemos, hermanos, las demás profecías y otros 16 años de Acaz que estuvo reinando, encontraremos que también Ezequías era parte del ministerio del profeta que hemos leído, el contemporáneo de Miqueas. Es interesante notar que este rey Ezequías gobernó 29 años. La otra referencia escritural está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo número 2. Ahora, la situación para el reino del sur era una situación de pecado, de maldad. 32 años, solo contando los dos primeros reyes, 16 más 32, hacen 32, de perversidad, de ritos y de liturgias. Ahora, Dios que es juez de buenos y de malos, había dado unos destellos, voy a decirlo, e iluminaciones para el pueblo de Israel para que desenfrenara. Una de las profecías que Miqueas advirtió era la caída precisamente no solamente de Jerusalén, sino que había también profetizado la idolatría. El imperio asirio iba a devastar a los falsos profetas e iba a denunciar, voy a decirlo de esta manera, lo que Miqueas va a mencionar. Tengo que hacerle este panorama histórico para que usted encuentre valor a los versículos que hemos leído. Son tres temas principales los que Miqueas ejerce: denunciar los falsos profetas que se habían levantado en la época
para decirle al pueblo lo que ellos querían escuchar. Yo sé que los que estamos acá reunidos en esta tarde y los que me escuchan a través de la radio sabrán de que muchas veces el oído humano gusta de cosas que a nosotros de alguna manera queremos escuchar, pero la palabra de Dios muchas veces llega al corazón y muchas veces no es para suavizar, sino que para enfrentar, achacar lo que de alguna manera a Dios le desagrada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es lo primero, denunciar los falsos profetas. Segundo, que el pueblo dejara la idolatría que desde tiempos de Omri, que era uno de los capitanes del ejército, de ahí los otros reyes que he mencionado, era suficiente como para que el Señor dijera un alto. Y usted sabe que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Y si tarde o temprano lo va a cosechar, nosotros también hace eco en nuestras vidas aquellos versículos que dicen: ¿o ignoras que su benignidad te puede llevar a un arrepentimiento? Habían pasado más de 32 años con solamente 2 reyes y el pueblo de Israel no había entendido, no había aprendido a comprender que Dios es Dios de justos, Dios de buenos, Dios de, voy a decirlo de esta manera, de amor, pero que también tiene un límite, pero que también no podemos sobrepasar la línea que Dios ha establecido. Y por lo tanto, así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y si Dios es fuego consumidor, también encuentra valor la palabra que Miqueas estaba dando sobre estos contemporáneos. El tercer tema principal que Miqueas da era precisamente alertar al pueblo de Israel que así como habían falsos profetas, que así como el pueblo de Israel había llegado a un límite que Dios se enojó tanto, así también Dios tiene la oportunidad para aquel que se arrepiente de sus pecados. Dios le da la salvación para su vida. Para que todavía encuentren valor, hermanos, estos 2 versículos que hemos leído, quiero que pensemos por un momento en 4 tipos de pecadores que han existido y existen hasta hoy en día. 4 tipos de pecadores. No estoy hablando de 4 tipos de pecado, porque recuerde, pecado es pecado y no hay pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios es pecado. Se va a ir al infierno el que miente como el que ha matado, hermano. Dice la Biblia y declara: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Pero hermano, espérese, yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice que desde que nacemos traemos una naturaleza pecaminosa. Oiga esto, dice la carta a los Romanos que la paga del pecado es muerte. Es muerte. O sea, el pecado trae por sí solo la muerte al ser humano. Entonces, si hay pecado, hay pecadores. Permítame ilustrarle ciertas clases de pecadores que podemos ver registrados en la Biblia. Váyase al libro de los Hechos rápidamente, porque no tengo mucho tiempo para dar estas clases de pecadores, pero véalo. Hechos capítulo número 13, versículo número 8. Se habla de un tal Elimas. Dice los Hechos capítulo 13, versículo número 8. Si a usted le cuesta las referencias escriturales, solo anótelas. Dice Hechos 13:8, pero les resistía, ¿quién dice? Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. La primer clase de pecadores, de 4 que voy a mencionar, se llama Elimas. Yo le llamo el pecador que trata de apartar a otros de la fe. El pecador que trata de apartar a otros de la fe. ¿Qué había hecho el rey Acaz? Antes de entrar de lleno a esto, ¿qué había hecho de bueno el rey Acaz? Nada. Lo que había hecho era apartar al pueblo de Israel a la idolatría, a la maldad, a la perversidad. Entonces lo que vemos en esta clase de pecadores es que, y de una manera ilustrativa en el libro de los Hechos, con este personaje llamado Elimas, es que ese pecador
no solamente quiere quedarse con su pecado, sino que llama a otros, trata de apartar a otros de la fe para que cometan pecado. Ojo con ese tipo de pecadores. La idea, hermanos, de mencionarles estas clases o estos tipos de pecadores es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Oiga lo que dice acá: el pecador que trata de apartar a otros de la fe. Sigamos leyendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, en 13:9, Hechos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Recuerde que en este momento Pablo y Bernabé andaban en su viaje misionero y llegaron a un tal Elimas, donde ellos querían hablarle la palabra de Dios. Pero había ahí frente a ellos un personaje llamado Elimas, que siempre andaba con este procónsul. Y dice que ese trataba de callar a Pablo y a Silas, y para que aquel no creyera de la salvación y de la disertación por fe. Ese es el primer tipo de pecadores. El segundo tipo de pecadores, siempre en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 15, 18:15. Súmele ahí unas paginitas más. Dice Hechos 18:15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Para que usted agarre bien el contexto de este personaje, está específicamente en el versículo número 12. Dice, ahí se nos da el nombre: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero en ese momento, cuando Pablo comenzó a disertar, cuando empezó a hablar de esa salvación, a poner sus condiciones, dice que Galión es aquel pecador que es indiferente a la palabra de Dios, que se vuelve indiferente. Aquel se lavó las manos tipo Pilato y dijo: que lo vean otros. El caso de Pablo. Así hay muchas personas que no quieren asumir sus responsabilidades delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios, toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Él es nuestro Señor. Entonces, el segundo tipo de pecador que encontramos es el pecador que es indiferente al evangelio. Es aquella persona que comúnmente se aburre, no le gustan las cosas que los cristianos realizan, no les gusta. Fíjese que en estos días de campamento, muchas personas, porque fuimos a un lugar turístico, cuando los jóvenes empezaban a cantar o estaban escuchando la palabra de Dios, unos llegaban, unos decían hasta otras cosas, insultando, locos, fanáticos, en vez de estar disfrutando. Porque para ellos, recuerde que el disfrute es hacer cosas que el mundo hace. Pero para nosotros, hermano, en cualquier lugar donde estamos, podemos dar testimonio de nuestra fe. Donde quiera que vayamos. El problema es cuando nosotros encerramos a Jesucristo en una iglesia. Jesús no solo está en esta iglesia, y digo iglesia, no digo templo. En esta iglesia está también dentro del corazón arrepentido, dentro del corazón que viene a Cristo y que sabe que sus pecados han sido perdonados. Segundo tipo de pecador, Galión. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25. Nos vamos a poner al día con la palabra de Dios. Hechos 24, 25. Encontramos el tercer tipo de pecador. Hechos 24, 25. Oiga lo que dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuál es ese tipo de pecador? El pecador que pospone su conversión. Otro día, Pablo, te vamos a llamar. Pablo disertó sobre 3 temas: la justificación por fe, el juicio venidero y el dominio propio. La justificación por fe es lo que trae salvación a nuestras vidas. ¿Dicen amén?
El dominio propio es lo que te va a llevar a decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no. En medio de esos dos temas habla del juicio venidero. La justificación por fe lo que nos va a hacer es librarnos del juicio venidero. El dominio propio nos va a llevar a declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor y a creerle en nuestro corazón. Si esos dos segmentos, si esas dos cosas no se han mezclado en nuestra vida, difícilmente nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios. Difícilmente hemos tenido destellos de una genuina conversión. Entonces lo que encontramos acá es un pecador que pospone su conversión. Es de aquellas personas religiosas, personas que se acostumbran o le llaman el domingo de resurrección. Resurrección porque cada año renuevan que hay que cargar a un Cristo y que hay que llamarle el Viernes Santo, el sábado no sé qué, santo creo que es, y el domingo de resurrección. Para ellos solo existe un día, para nosotros Jesucristo resucitó al tercer día, pero no solo resucitó, se clavó en nuestro corazón, limpió nuestra vida, salvó nuestra alma. Tercer tipo de pecador. Cuarto, para ir ya entrando a esta porción, libro de los Hechos, vaya hacia Hechos nuevamente 16:30. Hechos 16:30. Esta porción es conocidísima. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga, hermano, apliquemos el contexto aquí para que usted entienda esto. Pablo y Silas estaban prisioneros en una cárcel. Dice la escritura en este mismo capítulo 16 que cantaban himnos al Señor. Y cuando cantaban himnos al Señor, de repente hubo un terremoto que sacudió los cimientos, dice. No solo los barrotes, los cimientos de la cárcel. Usted sabe que los cimientos son lo que detiene toda la estructura, tanto de abajo como de arriba. Esos son los cimientos. Dice que aún los cimientos se sacudían y se hicieron polvo, se hicieron nada. En ese momento, muchos de los que estaban presos quizás dijeron: aquí quedamos. Lo más interesante que en medio de ese estrepitoso accidente, vamos a llamar, que está sucediendo, en medio de ese terremoto, Pablo y Silas cantaban como nosotros hemos cantado en esta tarde. ¿Usted le ha cantado así al Señor? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Quizás cantaban, yo no lo sé, pero estaban cantando. Estaban diciendo: demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a nuestro Creador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas? Quizás cantaban Pablo y Silas. Pero los cimientos empezaron. El terremoto empezó a sacudir los cimientos de la cárcel. Aquel personaje se iba a matar, dice el libro de los Hechos, capítulo 16. Pero cuando antes que se iba a matar, Pablo le dice: no, espérate, no te mates. Porque la ley romana, la ley de la época, decía que aquel guardia cárcel, aquel jefe de la cárcel, tenía que pagar con su propia vida por uno que se escapara. Y esos iban a escapar un montón. Él pensó: todos murieron. El punto fue este. Pablo dice: no, espérate, aquí estamos todos. Y aquellos quizás todavía siguieron cantando en medio de la tribulación. Lo que le quiero contar es lo siguiente: se le da a este personaje, no se le da un nombre, se le llama el carcelero de Filipos. ¿Sí o no? ¿Se le da nombre, sí o no? No se le da nombre. Su nombre puede ser el suyo y puede ser el mío. Porque no se le da nombre, solo se le dice el carcelero de Filipos. ¿Por qué no se le da nombre? De los otros, si se menciona de los otros personajes, Pablo, Silas, cantaban himnos al Señor, pero de él no se da. ¿Sabe por qué no se da? Porque su nombre puede estar en ese lugar. Usted puede estar prisionero, pero al mismo tiempo que viene la prisión de oscuridad, de maldad, viene para el pecador palabras tan fiables y confiables que él dijo: bueno, si estos están gozosos aún en medio de la cárcel, aunque los hemos azotado,
Si esto es gozo, yo quiero el gozo de que ellos tienen. Yo quiero lo que esos cristianitos de esa época tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. ¿Saben por qué? Porque en ese momento ellos le dijeron contra todos pronósticos: yo quiero ser salvo. ¿Qué necesito, señores, para ser salvo? ¿Qué necesito? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, le dijeron. Pero cree en el Señor. Entonces el cuarto tipo de pecadores, el que no pospone, el que no anda diciendo con medias tintas, sino que anda directamente: Señores, ¿qué debo para ser salvo? Lo leíamos al inicio de este culto en el primer capítulo de Juan. Antes de iniciar las alabanzas, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que lo hemos recibido le da potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de un gran rey. Entonces volvamos, los contemporáneos de este profeta vivían una situación poco vergonzosa. Vergonzosa por cuanto habían ejercido nombres extraordinarios como profeta Isaías, como este profeta Miqueas. La gran virtud de Miqueas es que no se andaba con medias tintas. Si él declaraba la falsedad de los profetas que se levantaban, muestra de ello es, quiero que vea ahora, váyase hoy sí a Miqueas, vea lo que dice en este libro de Miqueas. Si usted lo nota específicamente en el capítulo número 3 de Miqueas, en el versículo número 7, oiga lo que le dice a los falsos profetas: y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Los falsos profetas se levantaban para decirle a Israel: no, si no es malo lo que ustedes hacen. No, si eso es común de la época. No, si eso es lo que está, si esa es la Semana Santa, le decían. Venga, si ese es el Viernes Santo, solo usted tiene que cargar la cruz. No, si con hacer esto usted va a encontrar el perdón de sus pecados. No, si usted, rey, acá solo tiene que hacer 2 becerros de oro para que el pueblo no suba hasta Jerusalén, sino que adore al Señor ahí. Eso van a representar a Dios. Si eso está común en la época, si eso gusta. Pero oiga lo que le está diciendo: ninguno de esos falsos profetas Dios los mandó. ¿Están acá? Oiga lo que les está diciendo. Ahora vea lo que dice capítulo 7, siempre de Miqueas, versículo 16. Es parte de la profecía de Miqueas. Las naciones verán, dice, y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos y lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿A quiénes va dirigida esas palabras? Eran dirigidas palabras a personas que de alguna manera no habían dado un arrepentimiento sincero, genuino, y seguían viviendo bajo la perversidad que reyes como Omri en tiempo atrás, como Jotam, como el mismo rey Acaz, había llevado a una situación desvergonzosa del pueblo de Israel. Y llega el momento que Dios se cansa a Miqueas y les dice exactamente lo que les va a ocasionar. Samaria es sitiada. El rey de Asiria, con todo su esplendor y su poderío, venció a Israel. Israel, el reino del sur, se había convertido, este reino de Judá, se había convertido específicamente en, voy a decirlo de esta manera, en risa de todos los pueblos. Antes, cuando hablar del pueblo de Israel era hablar del Dios que había abierto el mar rojo. Hablar del Dios de Israel era hablar de un Dios que podía vencer cualquier oposición. Pero Israel vivía cautiverio babilónico, vivía cautiverios
precisamente porque no habían encontrado o no habían querido sobreponer su pecado en su maldad, su maldad. Ahora bien, inmediatamente después que encontramos esos tipos de pecadores que le he mencionado, encontramos también estos versículos. Para aquellas personas que Dios, de alguna manera, Dios había visto que personas siempre, había un remanente dentro del pueblo de Israel, va a dirigir estos versículos que hemos leído. Si usted lo nota, ¿cómo finaliza este profeta Miqueas? ¿Con qué palabras? Véalo conmigo ahora, los versículos que hemos leído. Vamos a la aplicación. Dice el versículo 18: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? A pesar de que el pueblo de Israel se había desenfrenado por los reyes, los falsos profetas y lo que denunciaba Miqueas, a pesar de todo eso, Miqueas tenía la plena seguridad de que, número uno, enumerémoslas, que Dios como tú. ¿Quién es Dios como tú? Le dice, que perdona la maldad. Número uno, lo que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de convertirnos en pecadores, ya le dije, todos hemos pecado. A la hora de ser pecadores, número uno, de recordar que quien puede perdonar, quien puede sanar, quien puede perdonar, no es el niño de Atoche, no es la Virgen María. Perdonen a aquellos que los estoy ofendiendo, pero los hago con toda sinceridad y honestidad de la palabra de Dios. No estamos hablando de que tenemos que arañarnos la cara. Aquí se trata de que el único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. A Dios no nos salvan los cuadros pintorescos que usted pueda tener en la alfombrada sala de su casa. Nadie puede salvar por un medio de un cuadro. Nadie puede ser salvo por medio de una situación pintoresca que pueda tener en su casa. Nadie puede ser salvo. La Biblia declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Entonces no me venga con el cuento que todavía tiene imágenes en su casa. Entonces no me venga con el cuento que todavía usted tiene que caminar largas horas y arañarse la cara para sentirse ser salvo. El Señor, después de una religiosidad en su época, Juan 7:37, se levanta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si todavía hay alguien que necesita venir, después que se había celebrado la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos duraba semanas enteras. Es como que el Señor al final de una fiesta se pare. Se acabó la horchata, se acabó la piñata, se acabaron las vacaciones, señores. Si todavía no has encontrado la salvación para tu vida, si todavía hay un espacio, si todavía no tienes seguridad de salvación, aquí Miqueas nos está diciendo que el único que salva se llama Jesús. Dios puede perdonar al más vil pecador. No importa hasta dónde tú hayas descendido, no importa si lo que tú tienes es religión, no importa si tu religión te ha enseñado a hacer esto y esto. No es por obras para que nadie se gloríe. Momento, no es por obras. Es por aquel de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Si usted ha sido salvo, hermano, entonces usted dele la gloria a Él, porque usted ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aquel se hacía la pregunta: ¿qué Dios como tú, como nuestro Dios? Oh, ¿qué Dios como Él que perdona la maldad? No está hablando solo de perdonar. Dice perdonar, por supuesto, solo Dios lo hace, pero dice perdonar la maldad. ¿Qué maldad? Mire, hermano, si tuviéramos el tiempo suficiente y le prestáramos el micrófono a cada uno de los que estamos acá, que hemos recibido el perdón, tendrán un testimonio poderoso que contar. ¿De dónde Dios los sacó? ¿Cuántos leones y leonas Dios tuvo que amarrar quizás?
Pero sabemos que el único que puede perdonar nuestra maldad está en este lugar con nosotros. Y te puede perdonar a ti. Te puede perdonar a ti. No importa lo que hayas cometido. Isaías, el otro contemporáneo de este profeta que acabamos de leer, también tiene que decir: aun si tus pecados fueren rojos, del color que sean, estoy parafraseando, si tú vienes a Él, Él te puede perdonar. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Por si todavía no le quedó claro, oiga, sigamos leyendo. Y olvida el pecado del remanente. Había un remanente. Habían personas que de alguna manera no adoraban a ídolos. Habían personas que de alguna manera la voz de estos profetas, tanto el profeta mayor como el profeta menor, hacían eco en su corazón, a tal punto que no solamente habla la profecía de castigo, habla, hermano, de bendiciones que nosotros hemos recibido a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra bajeza espiritual. Dios nos recuerda, oiga, dice: y olvida el pecado del remanente de su heredad. Cuando habla de ahí de olvidar, es una palabra que está en hebreo que dice avar, pasar por alto. Oiga, no que Dios olvida, porque Dios es omnisciente y Dios todo lo sabe. Él hasta sabe qué pecados usted va a hacer el día de hoy o el día de mañana, lo que usted quiera. Pero hoy Él sabe todo. No es que Él lo va a olvidar definitivamente, sino que se trata de que Él no nos anda recordando nuestro pecado. Ah, sí, con que esas tenemos. Con que esas tenemos. Y va el cincho, nuestro papá Dios, y va a decirnos: no, ajá, con 2 hinchazos vas a tener. Y volvemos a cometer la misma falta. Los reyes de Israel era una secuencia. El libro de los jueces de eso nos habla. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Si el pueblo de Israel se desenfrenaba, Dios tenía que levantar a un juez. Si el pueblo de Israel se volvía a desenfrenar, se levantaba otro juez. El pecado ha existido siempre. La maldad ha existido siempre. Los pecadores siempre han existido. Pero oiga lo que está diciendo acá: que Dios como tú no solo perdona la maldad, sino que olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida, dice, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Número 1, perdona la maldad. Número 2, olvida el pecado del remanente. Dios tiene un remanente. ¿Cuántos son el remanente de Dios aquí? Que no doblan sus rodillas delante de Baal. Dice acá: no retuvo para siempre su enojo. Oiga, hermano, oiga bien, a pesar de que Dios ya estaba cansado de 32 años de maldad de su pueblo, que se había desenfrenado, no obstante, Él les va a recordar que a pesar de que hay tanta maldad, por cuanto siempre abunda la desventura, el pecado, más, dice Pablo, sobreabunda la gracia de Dios. Antes de cualquier maldad, de cualquier pecado, está el vencedor con nosotros. Está el Dios misericordioso. Está, ahí lo dice: no retuvo para siempre su enojo. Llega un momento que a pesar de que Dios se enoja, a pesar de que Dios está irado muchas veces, y que Dios dice: no, es que este vuelve a cometer lo mismo, y este vuelve a cometer lo mismo. Y el Señor dice acá: porque se deleita en misericordia. A pesar de que había llegado a un extremo el pueblo de Israel, dice acá que Él se deleita en perdonarte a ti. Tú que me escuchas, que quizás has dicho muchas veces en tu corazón: si es que usted no sabe lo que yo he hecho, hermano, usted no sabe lo que yo he hecho. Mire, yo ni siquiera sé y no quiero saber, porque yo no soy cura ni sacerdote. Pero quien debe saber sus pecados está en este lugar, en esta tarde está aquí. Él todavía sigue diciendo: vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados. Yo estoy dispuesto a hacerlos descansar.
Él no está diciendo vengan a mí. Vengan a mí, o yo no estoy diciendo vengan a su líder, a su pastor, a su supervisor. No, él dice directamente vengan a mí. Puedes venir directamente al trono de la gracia y pedir gracia y encontrar oportuno socorro para tu vida. Como aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Juan 8. Hubieron personas que le dijeron al Señor, la tiraron. Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Contra todo pronóstico, la hemos visto. La ley mosaica anuncia que debe de morir apedreada. Eso es lo que declaraba la ley mosaica. Cualquier acto sorprendido era de apedrearlo. ¿Qué pasaba en esa época? Lo que decía la ley mosaica. Pero como Jesús, como dice la Escritura, vino a abrogar la ley, dice que en ese momento, contra todo pronóstico, se sentó y empezó a escribir en tierra. Empezó a escribir en tierra. Y aquellos empezaron a decirle, empezaron a agarrar piedras, los más viejos, los más jóvenes, los más niños, porque habían niños que se habían criado bajo el judaísmo, que sabían muy bien la ley, que sabía qué tenía que hacerse ante tales personas que cometían pecado, que cometían una falta garrafal, si usted quiere. Y el Señor no los vuelve a ver, no está viendo a ninguno de ellos, pero sí pronuncia unas palabras. ¿Pero qué palabras son las que pronuncia? Unas palabras muy conocidas. En ese momento Él tiene que decirle, el que esté libre de pecado, el que se crea tan limpio, tan santurrón, rómpale a esta. Láncele la primera piedra. No dice, no les dijo rómpale a esta. Dice, láncele la primera piedra. Es así bíblico. Láncele la primera piedra. Pero sin levantar su mirada. Seguía escribiendo. No había lapicero, señores. Acuérdese de eso. Con su dedo quizás digo, porque la Biblia solo dice que escribía en tierra, su rostro en tierra. Yo me imagino quizás polvoriento, mucho polvo, y él hacía quizás algo, figuras, o escribía algo si usted quiere. Hay personas, ¿verdad?, que tienen mucha imaginación y hasta dicen lo que Dios estaba escribiendo. Yo no puedo decir lo que Dios estaba escribiendo porque no lo dice la Biblia, pero permítame usar esa figura para ilustrar lo que acá está diciendo el profeta. En ese momento, aquellos empiezan a agarrar piedras y el Señor dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera. Arrójela. ¿Sabe qué pasó? Oh, no se hagan, pero usted conoce la historia. Usted sabe qué pasó. Se empezaron a ir desde los más viejos, los viejos zorros, los más viejos, los que tenían flecos y filacterias, hasta los más fariseos de la época, tenían un buen terrón para aventárselo a aquella mujer. No ha hablado la mujer, todavía no se ha escuchado la voz de aquella mujer. Es hasta que el Señor levanta su mirada. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Es cuando el maestro se sorprende. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Yo oía una multitud que hablaba de apedrearte. ¿Qué pasó? Le dice algo el Señor, que yo quiero repetírselos a todos los que estamos en este lugar. Porque hay de pronto dentro de las iglesias cristianas una interpretación equivocada de lo que es una conversión. Y que pensar que porque estamos en una iglesia cristiana cristocéntrica ya tenemos el amor de Dios. No es así, no se equivoque. No es que si usted ya gusta de algunas alabanzas y usted ya se acostumbró a ellas y le gusta, pues qué bueno que le guste. Pero lo que usted es que está empezando a tener destellos, pero todavía no ha dado ese paso de obediencia, ese paso de fe. El Señor le dice a aquella mujer, vete, pero eso sí, vete, pero no peques más. Está bien, vete, ninguno te condenó, ninguno, Señor. Vete, pero eso sí, no peques más. Así como yo le dije que teníamos el tiempo suficiente para pasar a cada uno
de dar un testimonio, así también yo le aseguro que aquí hay muchas personas que necesitan confesarle algo al Señor. Muchos que necesitan arreglar cuentas con Dios. Las cuentas de Dios, hermanos, son exactas, reales. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Ahora, sigamos leyendo porque hoy sí ya me pusieron enojaditos. Pero tranquilo, tranquilo porque hay algo más fuerte. Óigalo. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mencioné tres cosas. Cuarta, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oiga, dice Él volverá. O sea que ya tuvo misericordia antes. O sea que ya nos perdonó quizás alguna vez. O sea que quizás nosotros venimos a los pies de Cristo, pero cometimos quizás una falta. Pero aquí dice, Él volverá. Cuando dice que Él volverá a tener misericordia, Él sabe la maldad que hay en nosotros. Él sabe las fechorías que hemos cometido. Él sabe que a escondidas te echas unas 2 que 3 cajetillas de cigarro a la semana. ¿Qué digo a la semana? Al día. Él sabe la cantidad de cosas que tú tienes. Él sabe que aunque hasta prohíben vender alcohol, tú siempre lo consigues a como dé lugar. Él sabe tu maldad, Él sabe mi maldad. Pero ¿qué está diciendo acá? Véalo, véalo. Me encanta notar que dice Él volverá a tener misericordia de nosotros. Cuando dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, hermanos, es porque usted no se dé por vencido ante ese pecado. Es porque quizás usted ya reincidió tantas veces en la misma falta. Es que quizás usted ha caído y ha repetido su pecado cantidad de veces. Y quizás lo vuelve a cometer y usted ya dijo, no, si es que yo ya me reconcilié, y parece una cadena ininterrumpida de cometer pecado, reconciliar, cometer pecado, reconciliar. El problema que has querido cambiar a tu propia cuenta, pero por nuestra propia cuenta no podremos dejar eso. No, si es que, si tú quieres decir, no, si es que yo voy a dejar el vicio, hermano, acuérdese de la mujer samaritana. Volví a tener sed, volví si tú bebes de esa agua, le decía, volverás a tener sed. Si 5 maridos has tenido, volverás a otro. Porque eso no sacia la sed del hombre. Volverás a tener sed, volverás a reincidir en la misma falta. Pero eso sí, si dejas que este Dios, que también es Dios de justos, que también olvida el pecado de su heredad, y dice acá que no solo olvida el pecado de su heredad, sino que tiene misericordia, vuelve a tener misericordia de nosotros. Él está presto para escuchar nuestra oración. Él está presto para escuchar la oración intercesora que sus hijos hacen. La Biblia dice, cambiándolo en tiempos del Nuevo Testamento, cuando Juan aprueba una de sus cartas y dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso sí, aunque usted pueda tener un buen abogado defensor, si usted ha cometido una falta en esta ley, quizás ese abogado lo pueda sacar en libertad. Quizás lo pueda sacar, porque algunos abogados de repente son corruptos, otros no. Pero yo conozco un abogado que no importa lo que usted haya hecho, él no solo va a defender su causa, su caso, no solamente lo va a defender, Él puso su vida por usted. Él puso su vida por usted y por mí. Esa es prueba de su amor. Ninguno de nosotros merecía el perdón de los pecados. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Ninguno de nosotros merecíamos lo que ahora hacemos. Pero es por la infinita y la gracia de Dios. Lo que dice aquí, volveré a tener misericordia de ustedes. Volveré a tener misericordia de ti. Si usted es de las personas o un oyente de la radio, podrá decir, hermano, si es que yo tengo SIDA. Pero yo te digo, si te arrepientes de todo corazón, podemos orar por tu sanidad. Pero la primer sanidad que Dios quiere hacer en tu corazón es librarte del pecado que te asedia.
La primera necesidad del alma, del corazón humano, es arrepentirse de su maldad, dejar su pecado, ya no reincide en la misma falta. Oiga, hermano, quisiera decirles algo para sustentar esta verdad. La profecía que Miqueas estaba dando, ¿para quién era? ¿Para quién era? Para el pueblo de Israel, el rey de Judá, los reinados de Judá. Entonces no era para los de allá afuera, los del mundo. Aún para nosotros va esta palabra. No importa cuánto tiempo tú tengas de estar en una congregación, no importa cuánto tiempo tú tengas de tener una religiosidad barata, no importa cuánto tengas que usted ha reincidido en la misma falta y vuelve a tenerse y vuelve a cometer el pecado. Yo le digo, el Señor quiere tener misericordia de su vida. El Señor está presto para perdonarlos. Creo que ya le he contado de una joven que estudiaba la misma carrera de universidad en la cual su servidor estaba cursando, ingeniería en sistemas, allá en San Salvador. A sus 22 años ella no llegó a su parcial. Muy bien recuerdo y muy presente lo tengo. No llegó a su parcial. Y al salir de ese parcial pasé sobre la biblioteca de esa universidad a alquilar un libro. Ella estaba en esas mesas individuales y estaba llorando con lágrimas en sus ojos. Esa persona en otras oportunidades me había comentado que su vida había sido un desastre. Nunca había entrado en detalles, pero recuerdo muy bien que en esa ocasión, quizás por la misma necesidad, en ese mismo día, la persona con la cual ella estaba acompañada a sus 22 años de edad, había tenido por lo menos 3 acompañantes, 3 personas que la acompañaban, o sea, 3 maridos diferentes, voy a decirlo, para que usted me entienda. Pero ese último marido la dejó toda moreteada. Ella no se presentó a ese examen precisamente porque le daba pena su rostro, todo morado de su cara, toda morada de su cara. Ella por eso estaba en una mesa individual, un tanto agachada, y en ese momento ella empezó a confesarme. Me dijo estas palabras: Melvin, lo que vos no sabes es que a mi edad yo he tenido que abortar 3 hijos. Porque ninguno de los maridos que yo he tenido, así me lo dijo, estoy diciéndole palabras que ella misma me dijo, ninguno de los maridos que yo he tenido se ha hecho cargo. Entonces yo he tenido que abortar. Nunca conocí a mi padre. Mi madre me dejó a mis 12 años de edad. Yo he sido criada con mi abuela, me decía, y ella ha hecho la función de padre y de madre a la vez. Nunca conocí a mi abuelo. Eso eran palabras de ella. ¿Tú crees que tu Dios puede perdonarme cuando yo he abortado 3 veces? A estas alturas ella ya se había convertido en una marera activa dentro de la condición de la región donde ella estaba, o de la clica que ella estaba. Esa fue la expresión que ella me dio. Más pecado para su vida. Ella también me confesó en esa misma hora, con sus rostros llorosos y su rostro morado, también mencionó específicamente que no solo la cantidad de maridos que había tenido, no solamente mencionó que habían sido 3 abortos, sino que me mencionó también que ya una 4ª criatura estaba en su vientre. Y contra todo pronóstico, ella llevaba 2 meses, no se le notaba mucho el embarazo, y ella dijo, pero también lo voy a abortar. Yo tuve que decirle: no importa lo que tú hayas cometido, permíteme en esta hora orar por tu vida. En otras oportunidades ella me hacía hasta burla. Yo tenía quizás muchas veces que cambiar la conversión, porque siempre buscaba hablarle de Dios en medio de conversación, de estudios, de trabajos grupales, porque ella no se prestaba para eso. Ella es de tipo de personas que normalmente se reúne con gente que desconocida, que habla con ellos, que tienen mismos vicios que ellos, que hablan de fiestas, que hablan de esto. Nunca me había prestado atención. En esa oportunidad era tanta su necesidad, con sus rostros llorosos y su rostro moreteado. Ella me dijo estas palabras: si tú crees en verdad que Dios puede perdonarme, entonces muéstrame a tu Dios.
¿Dónde está? Y yo sé que a más de algunos de los que estamos acá, cuando ha evangelizado, le dicen: ¿dónde está tu Dios entonces? Por lo menos el mío aquí lo ando y anda en la cruz, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que a nuestro Dios nadie lo puede cargar. Él nos carga a nosotros, hermano. Pero sigamos la secuencia acá. La mujer me dice: ¿dónde está tu Dios? Vamos a la iglesia y tú verás el rostro de mi Dios. ¿De verdad ahí está tu Dios? Sí, lo vas a poder ver. Lo vas a ver. ¿Y por qué en otras veces me decís que solamente que si confieso con mi boca y creo en mi corazón lo recibo? Pues de esa manera es. Pero como tú dices que quieres ver, que quieres sentir la presencia de Dios, entonces yo te invito. No hay necesidad, me dijo. Ora por mí ahorita. Ora por mí ahorita. Muy bien presente lo tengo. 10:30 de la mañana, después de salir de un parcial, esa persona abrió su corazón. Sus lágrimas, que antes eran de dolor, esas lágrimas Dios las convirtió en un gozo total. ¿Y qué tales de aborto? Por supuesto, oiga esto, ella va a recordar que ha abortado, por supuesto. Ella va a recordar toda la maldad que ha hecho, todo lo que tuvo que hacer para pertenecer a esa clica, los rastros que deja el pecado, por supuesto, usted los va a recordar. Pero eso sí, cuando Dios aparece en nuestro camino, limpia nuestra maldad, purifica nuestros pecados y tenemos un buen abogado defensor y Él perdona nuestras faltas. Entonces yo te digo, no importa cuántas veces has reincidido en la misma falta, Dios en esta tarde te invita a doblar tus rodillas, confesar con tu boca, porque viene un día que Dios no puede ser burlado y todo lo que usted haga lo va a cosechar. No me venga con el cuento que usted quiere oír otro tipo de mensajes de información. Sí, otro día le vamos a dar información, otro día le vamos a dar mejor la palabra de Dios, pero hoy el mensaje es: arrepiéntase, porque Dios no puede ser burlado y a tiempo Dios nos habla. Yo sé que no le gusta. Parte final, versículo 19: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Oiga, no me quedó tiempo de ver, según las estadísticas, cuánto es la profundidad de un mar. No me quedó tiempo. Se lo dejo a los que pueden hacer eso. Pero se dice que un océano es uno de los lugares más profundos del mar. Dice que ahí, en lo más profundo, Dios va a depositar nuestros pecados. ¿Cuáles son las maletas de pecados que agobian tu vida? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te ha quitado el gozo en tu vida? ¿Qué es lo que te ha dejado vapuleado? ¿Qué es lo que a ti no te deja avanzar? ¿Qué es lo que a ti no te deja gozar de una vida abundante? ¿Qué es lo que a ti te ha logrado dominar por tanto tiempo, por tantos años? Y quizás tú no lo puedes dejar. No, si no lo vas a poder dejar, ya te lo demostré, no lo vas a poder dejar. Pero sí te digo, si tú vienes a los pies de Cristo, aquí dice que a lo más profundo del mar Dios va a arrojar esos pecados. Y yo le aseguro, todos los que estamos acá, que hemos conocido el perdón y el arrepentimiento a tiempo de parte de Dios, sabemos que Dios no es lo que dice: usted, don micrófono, cometió un pecado, entonces voy a ir a sacarlo a lo más profundo de la mar y se lo voy a recordar. Dios no es así. Uno recuerda lo que ha hecho, porque todavía estamos en este cuerpo corruptible, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso sí, si tú vienes a los pies de Cristo, a lo más profundo del mar irán a parar tus pecados. Lo dice su Biblia y lo dice mi Biblia. Lo que me ampara para decirle a usted: no importa lo que usted haya cometido, si usted viene a los pies de Cristo, Él es amplio en perdonar y en bendecir tu vida. Dice lo más profundo del mar, todos nuestros pecados. Veía algunos comentarios por aquí, porque decía todos nuestros pecados. El profeta pudo haber escrito, ya sea por obra del Espíritu Santo o el escritor de este libro, se lo dejo a su merced. Pudo haber dicho: y borra y arroja a lo más profundo del mar tus pecados. Pero añade la palabra, la cual no cambia en ninguna versión,
la versión de la Biblia que sea, dice todos nuestros pecados. No algunos, no lo que hizo en 1900 tanto. Dice todos nuestros pecados. Si dice todos, es porque ya no sigas anclado a tu pasado. El pasado es el pasado, hermano. Ya no siga recordando su vida vieja. Ya no siga recordando lo que antes hacía. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en su vida. Goces en su salvación. Deleítate en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero se deleita en perdonarnos también. Y usted se deleita en la presencia de Dios. Pero si usted es de los que está incómodo en la silla, es porque usted quiere posponer su conversión. También hay de esos tipos. Usted decide qué tipo de pecador quiere ser. Si quiere ser el tipo de pecador que pospone su conversión y que dice, no, hoy otro día. Como al mismo Pablo le dijeron, por poquito Pablito me persuades a ser cristiano. Hermano Melvin, casi me convence ahora. Es que yo no lo he venido a convencer. El único que puede convencer, y más que convencer, convertir a una persona, es Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta hora Él está aquí. En esta hora Él está aquí. Ahora, creo que ya también le he contado, pero cierro con hoy sí. Porque queremos hacer la oración, una oración especial. En una persona que yo ya le he mencionado, que tenía 13 años, su servidor, de pertenecer a un grupo de líderes. Líderes, 13 años, estoy hablando de, era la segunda vez que yo iba a predicar dentro de una reunión. Dentro de la segunda vez que a mí me tocar, dentro de una reunión familiar, se le llamaba en aquella época, ahora son células familiares o células juveniles. Llegué a una región de condominios. En esos condominios, el supervisor dejó de seguir como supervisor precisamente porque habían matado al vigilante de condominios. Mi primo, que me empujó, me ayudó a participar en esto de las células familiares. Recuerdo que muy bien le dijeron a él, mire, como usted ya tiene una ayuda, y yo solamente había predicado una vez en una reunión, como usted ya tiene su ayuda, a él lo vamos a ubicar ahí de líder. Total que fui, era la segunda vez que yo iba a predicar en una reunión con 13 años de edad, hermano, y llego a esa región de condominios. Lo primero con lo cual me enfrento era que vi unos jóvenes que en ese momento estaban con cartas, tenían una botella, muy bien presente lo tengo, y les hablé así. Ellos estaban encerrados en su círculo. Yo llegué y les dije, le puse la mano uno en sus hombros, quiero invitarles a una reunión familiar donde compartimos unas alabanzas, predicamos brevemente la palabra de Dios y compartimos un refrigerio para que usted pueda gozar con nosotros. Al que le puse esa mano, no le había visto el rostro, se paró inmediatamente y sacó una pistola y me la puso acá. Quiero que sea última vez que tú venís acá y me hablas de tu Cristo. Última vez. Mire, hermano, se me fueron los colores. Una pirringa de 13 años, hermano, lo que piensas en chibolas y lo que usted quiera. Yo salí todo triste. Y le soy honesto, no dije nada, me di la vuelta y cuando yo sentí que ellos ya no me estaban viendo, empecé a llorar. Porque yo no me esperaba ese detalle. Yo pensaba que la vida espiritual era bonito, hermano, y predicar. Ahí todo tembloroso, pero yo dije, qué bonito. Pero no era tan bonito como me habían hablado. Llego la segunda vez, esa persona, no me vuelvas a hablar. Yo le dije en esa semana, el día martes, jueves y domingo eran los cultos donde me correspondía en ese momento estar